Estamos ahora en comunicación con Julieta Selikovic. Julieta es doctora en Relaciones Internacionales e investigadora del CONICET. Vamos a conversar sobre algo que ya estuvimos hablando la semana pasada, que tiene que ver con los BRICS. Buenas tardes, Julieta. Bienvenida a Economía de Bolsillo. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julieta? Bueno, la semana pasada estábamos tocando de oído y bueno, dijimos eso, era hablar con un experto. Claro. Que, bueno, hable en serio, ¿no? Como nosotros, nada. Julieta, primero que nada, preguntarte, bueno, ¿qué son los BRICS? Porque, a ver, luego, después de que se da el anuncio, y esto te lo termino en términos te lo pregunto en términos de su representación geopolítica, ¿no? Porque, viste, uno dice, bueno, ahora estamos los BRICS, ahora se solucionan todos nuestros problemas externos, van a llover inversiones, después otro dice no, vamos a tener problemas con Estados Unidos. Bueno, ¿qué son los BRICS y qué representa en realidad este ingreso de Argentina? Bien, es una muy buena pregunta porque los BRICS son un bicho distinto a lo que tradicionalmente se organizaron las relaciones internacionales. Para alguien que no viene del área específica de las relaciones internacionales, probablemente cuando le hablen de organismos internacionales o mecanismos del sistema internacional, piensa en la ONU y en la Asamblea General. Claro. Y esto está muy lejos de ser eso. Los BRICS inician como un acrónimo que una consultora internacional dice, préstenle atención a este conjunto de países, Brasil, Rusia, India y China inicialmente, que tienen, lo dijo en el año 2001, potencialmente el peso y la proyección de crecimiento para cambiar el funcionamiento de la economía global. Presten atención a estos países, que ahí es donde se va a ir el negocio del mundo. De hecho, muy explicado muy llanamente. Este acrónimo BRICS empezó a tomar peso en el año 2009 con la crisis financiera internacional y la imposibilidad de los mecanismos existentes, esos organismos económicos que habían surgido del final de la Segunda Guerra Mundial, de darle respuesta a los problemas de los países en el mundo. Y ahí en ese momento es donde empieza a reunirse, por ejemplo, el G20 con mayor jerarquía política. El G20 financiero era un mecanismo de coordinación técnico del área de finanzas internacionales y bancos centrales que no salía en ningún diario. A partir de la crisis de 2008, Obama empieza a convocar a ese foro como un foro para darle peso político a las decisiones que hacían falta en materia de economía internacional para volver el funcionamiento de crisis a un ciclo que fuese de beneficio, de crecimiento. Claro. En este contexto, es uno de los países de los BRICS que hasta ese momento se llevaban bien en distintas esferas del entorno internacional, pero no habían aprovechado ese marketing que habían tenido por este informe, dicen vamos a reunirnos como tal. Y empiezan a reunirse de manera periódica, conformando este grupo, que es un mecanismo de concertación política. Es un mecanismo donde los países se reúnen, tienen una agenda en la cual establecen un diálogo político, establecen metas comunes y acuerdan con mayor o menor precisión qué políticas van a desarrollar de manera conjunta en el escenario internacional y al interior de sus países para alcanzar esas metas que dicen tenemos en común. Esas metas que dicen tenemos en común tienen que ver con la defensa del multilateralismo en el sistema internacional, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, principios que son muy fáciles de que sí tenemos esto en común. Son grandes convergencias programáticas y a partir de esta cooperación fueron ganando también visibilidad en el sistema internacional a la par que efectivamente sus economías crecieron. BRICS no es un mecanismo de integración que genere una eliminación de las barreras al comercio como es el Mercosur. Claro. BRICS no es un organismo internacional con una estructura y un mecanismo de decisión de peso como podría ser el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. BRICS no es la Organización Mundial de Comercio que crea reglas sobre el comercio internacional. BRICS es una mesa de
diálogo y negociación política. Y Este BRICS tiene como herramienta principal o principal resultado hasta ahora, dijeron nos ponemos de acuerdo y vamos a crear un banco, que es el banco de nuevo Banco de Desarrollo, que es un mecanismo, un banco que crean para fomentar proyectos de desarrollo económico entre los países. Y entonces, ¿qué hicieron? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica se pusieron de acuerdo en cuánto capital asignar a ese banco para poder administrar proyectos de desarrollo económico. Eso es su principal logro concreto hasta el día de hoy. Pero lo demás no es más que una mesa de negociación. Sí, pensaba, Julieta, escuchándote, que entonces un montón de cosas que se estuvieron diciendo desde que se dio el anuncio no tienen como ni pies ni cabeza. Porque yo he escuchado análisis analistas que hasta decían no tiene validez la entrada de Argentina en los BRICS porque Argentina pertenece al Mercosur y si no ingresa el bloque completo no hay ninguna validez en esta incorporación. No, efectivamente, eso no tiene nada de sentido con lo que pasa en el mundo real. Vamos a intentar poner algo de luz en esa cuestión. ¿Para qué sirve BRICS? ¿Para qué le sirve BRICS a Argentina? Los países en las relaciones internacionales podrían recurrir a 4 grandes grupos de recursos para desarrollar sus políticas en el mundo. Pueden recurrir al poder militar, al poder económico, a la diplomacia y a la publicidad, a la parte voz, blando, convencer al otro. Argentina tiene pocos o nulos recursos militares y además, siendo una democracia y viviendo en una zona de paz, elegimos que el recurso militar no es un medio para vincularse con otros países. No vamos a ir a una guerra. Argentina tiene pocos recursos económicos. Tiene nichos en algunos sectores específicos y alguna vez incluso hemos conversado con ustedes sobre algunos estudios que hemos hecho también de UNR vinculados a la inserción económica de Argentina, pero muy específico en algunos nichos vinculados a alimentos y demás. Por lo demás, Argentina no tiene un peso económico, no es China en el escenario internacional. Al revés, es vulnerable en la dimensión económica. Entonces, Argentina se vale de 2 recursos, diplomacia y voz. Estos foros lo que hacen es darte un asiento recurrente, una posibilidad de reunirte de manera reiterada con las principales economías emergentes, y hoy China ya separándose de ese nivel de emergencia, sino grandes economías del mundo. Entonces es un espacio que a Argentina le puede servir para ganar influencia, para reducir su vulnerabilidad, para ganar visibilidad en ese ejercicio de la diplomacia internacional. Por sí mismo, por el solo hecho de estar ahí, no cambia nada de la realidad argentina. Claro. Lo que puede cambiar es si Argentina decide activamente impulsar agendas en esa esfera, establecer vínculos y generar mecanismos de cooperación adicionales con los países miembros. Es una invitación lo que se cursó a 6 países, es Argentina junto a Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes, Arabia Saudita e Irán, a integrarse a BRICS, y en simultáneo hay que decir que viene desarrollándose y que ya se había anunciado en junio el ingreso de Argentina al nuevo Banco de Desarrollo. Esto, según ha trascendido, podría también confirmarse en poco tiempo. Esto es, Argentina, en principio, por lo que comunicó Dilma Rousseff, tendría el visto bueno del board de este banco para integrarse. Y eso sí le podría dar a Argentina la posibilidad de acceder a mecanismos de créditos adicionales. Que es una institución que deriva del BRICS, pero es otra cosa. Argentina podría acceder a eso sin ser miembro de BRICS. Claro, correcto. Ahora, lo otro que está en discusión es si esto tiene costos para Argentina. Y del mismo modo que tampoco tiene efectos positivos inmediatos o tiene un efecto que es más bien abstracto, tampoco hay un costo directo. Todo lo que se ha dicho, se ha manifestado de Estados Unidos, te va a castigar, vas a perder, vas a estar desinserto del mundo, también está cargado de importantes falacias. Cuando uno analiza, de hecho, los miembros de los BRICS son todos miembros del G20. Claro. Hay poco de castigo por el espacio de BRICS, e incluso hubo declaraciones por parte de las autoridades de Estados Unidos donde veían bien
la ampliación de BRICS, no encontraban que fuese un tema conflictivo en el escenario internacional. No es una línea roja. Julieta, y te pregunto, como para ir cerrando, porque ya se nos termina el bloque, ¿cuánto Argentina le debe a Lula haber entrado a los BRICS? Argentina le debe, en primer término, a China. Ajá. Quien decide impulsar la ampliación de los BRICS es China. Uh-huh. Los otros países resistían esa ampliación. Mira. Durante por lo menos 2 años esto estuvo en la mesa de negociación, y de hecho hasta hace pocos días la lectura predominante era que era muy poco probable que BRICS se amplíe. Esto erosionaba el poder que tienen Brasil, India, Sudáfrica respecto de China, claro, por ejemplo. Uh-huh. Pero finalmente en la negociación China logra imponer o logra convencer a sus socios de BRICS de ampliar, y lo que sí le tenemos que agradecer a Lula es que en esa ampliación se incluye Argentina. Claro. Definitivamente, si Brasil y si el gobierno de Lula no hubiesen estado en BRICS, Argentina no hubiese sido invitado. Argentina es invitado, forma parte de los invitados, porque Brasil elige que sea Argentina. Y esto tiene que ver, entre otros, para balancear dentro de la agenda que lleve BRICS hacia los intereses que son propios de América Latina. Claro, sino con la ampliación de BRICS queda fuertemente concentrada en la región de Medio Oriente. Totalmente, sí, es verdad. Bueno, Julieta, muchas gracias. La verdad que ha sido muy clara tu exposición. Has traído bastante luz, has traído un poco de teoría a nuestra tocada de oído. De información, porque circuló mucha opinión ideologizada después del anuncio, y está bueno ponerla en información clara, ¿no? Hay que hablar con los expertos para entender estas cosas, no cabe ninguna duda. Así que muchas gracias, Julieta. Gracias a ustedes, que tengan buena jornada. Era Julieta Selikovic en Economía de Bolsillo. Facultad de Ciencias Económicas. Estás en Economía de Bolsillo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Tu lugar se escucha.